Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Es un placer para Silvia Mendoza y para mi persona, Damaris Contramaestre, estar presentando hoy una nueva emisión de Ámate Hoy. Un espacio que sencillamente pretende darte soluciones, herramientas, recursos para entender esos procesos emocionales que en algún momento nos detienen y que quizás sentimos muchas veces, y que es un error, por supuesto, que somos los únicos que lo estamos pasando, y de repente cuando hablamos nos damos cuenta de que no somos los únicos, que somos muchos los que podemos estar vivenciando ciertas situaciones, y por eso es importante que uno se comunique con el entorno. Recuerde que si usted quiere estar participando dentro del espacio de Ámate Hoy, puede comunicarse con nuestro chat por el +34 642 5655 33. Allí nos solicita todas las informaciones que usted considere sobre el programa, y además también sepa que si no le da chance de escucharlo en vivo, usted se puede ir a verlo en repetición los días jueves y los días domingos. Los jueves a las 5 de la tarde, hora de México, y los domingos a la 1 de la tarde, hora de España. Y por supuesto, nuestra cita en vivo los lunes a las 6 de la tarde, hora México. Y bueno, darle las gracias porque estuve en un congreso y ustedes maravillosamente acompañaron a nuestra compañera y amiga Silvia, que estuvo con Paula haciendo un trabajo maravilloso mientras yo estuve unos días afuera. Muchísimas gracias por eso. Ya estamos atentos a darles la fecha del taller que vamos a tener en el mes de julio. Ya la próxima semana tendrán esa información y con muchísimo gusto compartiremos con ustedes otras novedades que tenemos. Y hoy vamos a, primero que todo, a saludar a Silvia. Silvia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida. Hola Damaris, qué gusto tenerte de nuevo por acá con nosotros en el programa. Muchas gracias, y yo agradecer a toda nuestra audiencia, saludarlos y decirles que estamos muy contentas de estar en una emisión más de Ámate Hoy. Y listas para empezar. Amiga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron personas de nuestra audiencia. Y es el tema de cuando los papás sienten culpa. Y sienten culpa por algo que consideran que hicieron mal o no hicieron con los hijos. Entonces nos vamos a enfocar hoy a esa relación que tienen los papás con los hijos, en donde de alguna manera sienten que lo pudieron haber hecho diferente y se sienten culpables por no haberlo hecho como era lo que correspondía. Y fíjense, algo importante que mencionar con este tema es que no solo nuestras oyentes que nos escribieron sienten esa culpa. Les aseguro que todos los que somos padres hemos sentido esa culpa en algún momento, en alguna parte de la crianza de nuestros hijos, en alguna etapa de su desarrollo, porque es natural. Y al final, fíjense, lo más interesante es que los hijos crecen y los hijos van absorbiendo de nosotros, como lo hemos platicado en otros programas, pues toda la forma de educarlos. Pero acuérdense también que para nosotros es importante toda la información y las creencias que traemos ya con nosotros mismos. Y que cuando nos unimos con una pareja, pues venimos dos historias de familia que se unen precisamente, y a partir de esa pareja pues nacen estos hijos, y que vamos a criar los dos a partir de esa historia. Entonces, esa parte de lo pude haber hecho mejor, y
que sienta culpa en algún momento, no por todo, por supuesto, pero seguramente sobre algún tema en particular puede ser, a pesar de que tal vez esos hijos ya crecieron, a lo mejor hasta ya hicieron su vida, y de alguna manera nosotros cuando los vemos decimos, ay, si lo hubiera hecho diferente. ¿Cómo ves eso, Damaris? Súper interesante, amiga, porque yo creo que lo primero que tenemos que recordarle a esos padres y a esa audiencia que nos pidió el tema tan interesante, cuando tú me llamaste que yo estaba en el Congreso y me dijiste, mira, tenemos petición de este tema, a mí me pareció maravilloso, porque lo primero que tenemos que entender es que como padres hicimos en ese momento lo que podíamos con los recursos que teníamos. ¿Y de dónde vienen los recursos de un padre? De lo que le dicen, de la experiencia, de lo que leyó, de lo que él vivenció, de lo que él sintió y del susto que le da en un momento. Porque yo no sé, Silvia, si a ti te llegó a pasar la diferencia con la que uno cría al primer hijo, al segundo y al tercero. Cuando uno tiene el primer hijo, Silvia, entonces uno dice, ¿cómo lo hago? Uno está todo asustado porque es la primera vez, como buen primerizo, entonces ¿cómo le cambio el pañal? ¿Cómo lo volteo? Que no lo entiendo, que lo quiero hacer mejor. Y representa un tiempo de mucha compenetración para algunas parejas, pero también de mucho susto y de mucha angustia, porque tú te das cuenta que tienes ese bebé ahí y quién no se enternece frente a un niño. Claro, hay excepciones dentro de todo el escenario, pero es muy cierto, Silvia, y no sé qué piensas tú, que ningún niño viene con un manual y que los padres hacen lo que pueden desde su experiencia. Efectivamente, y justo esa va a ser la base hoy de nuestra plática, porque algo que te puede ayudar a ti, papá, que estás pudiendo tener tal vez de repente este sentimiento de culpa, es que tengas claro, tal como te decía ahorita Mari, que tú lo hiciste de la mejor manera que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Porque ¿qué sucede hoy? Resulta que hay cualquier cantidad de información que afortunadamente apoya, ayuda, nos educa un poco de qué poder hacer en tal o cual situación, cuando te pasa tal o cual cosa con los hijos, en qué edades, en qué etapas. Hay herramientas, hay escuela de padres, que en las escuelas mismas de los niños, que antes no existían. Y entonces, claro que no tenías esos recursos que en esta generación tienen los padres. Por lo mismo decimos, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías disponible en ese momento. Que hay cosas que no las hiciste tan bien, tal vez, o que tu hijo considera que no fueron tan buenas, seguramente. Pero no eres el único, no eres la única. Fíjate, ¿no? Dani, eso es interesante, Silvia, que acabas de decir. Si ese papá no tuviera conciencia y amor, no se sentaría ni siquiera a reflexionar de, es que me equivoqué, es que no lo hice bien. Y eso te habla del amor, de la intención y de ese darse cuenta. Hay papás que nunca llegan a hacer ese darse cuenta. Porque los hijos le dicen, mira, es que me puedes haber herido, es que me dolió. También tiene que ver con la forma en que tú escuchabas a tu hijo. Tú permitías que tu hijo se quejara, o cuando tu hijo empezaba a llorar, tú le decías, cállese que usted es un hombre, y a la niña le decía, usted tiene que aguantar todo. Es decir, todo eso tiene que ver con cómo fuiste. Entonces, si en este momento tú como papá te estás sintiendo movilizado porque te das cuenta que algunas cosas no fueron perfectas, o tu hijo se te paró enfrente y te dijo, es que tú me hiciste, me provocaste esto, escúchalo. Pero qué maravilloso es que en vez de escucharte y sentirte víctima impotente, te sientes a darte cuenta de qué fue en qué me equivoqué y en qué puedo mejorar. Porque ahí es donde está el crecimiento, la resiliencia y la toma de conciencia, Silvia. Efectivamente, así es. Una vez que tienes la oportunidad de ver lo que consideras que pudo ser diferente, o como tú bien dices, tal vez te estás dando cuenta que el hijo te lo trae, o está reclamándote tal vez, porque los hijos reclaman, y los hijos, acuérdense que somos los principales jueces de nuestros padres.
No solo nuestros hijos con nosotros, también nosotros lo hicimos con nuestros padres. De diferente manera tal vez, porque qué tal que antes no podías llegarle de frente a un papá a decirle esto, ¿no? ¿Cómo crees? Imposible. Se educaba de otra manera. Pero no quiere decir que no estuvieras enjuiciando a tus padres. Claro que lo hicimos, todos lo hicimos, ¿no? Ahora la diferencia es que sí te lo dicen, se comunican, se enojan, te echan la culpa de algo, ¿no? Pero bueno, cuando eso sucede, lo que sigue es tal cual, hacer esa reflexión que mencionas, Damaris, pero también hacernos responsables. Y a partir de hacernos responsables de lo que me hace sentir esto que me trae el hijo, o esto que yo estoy viendo, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? Es cierto que tal vez lo pude hacer diferente, o que lo debí tal vez de hacer de otra forma, pero no pude, en su momento no pude. Y entonces, ¿hoy qué hago con esto que siento? Esa es como la tarea de hoy, ¿no? Esto que me está movilizando ahorita, igual puede ser algo sencillo y que lo transites sin problema, pero igual puede ser algo complicado, ¿no? Y aquí yo creo, Silvia, que quizás ¿sí? tendríamos que introducir, no sé qué sientas tú, el tema de que muchas veces hay diferencias en cómo ocurrieron las cosas. Eso que tú estabas diciendo, Silvia, me di cuenta de lo que hacía o hice las cosas, hay veces se comete lo que se llama negligencia. Es decir, yo me estoy dando cuenta, mi hijo, supóngase que usted tiene un niño que se lo lleva para el parque, para ponérselo con un ejemplo sencillito, y usted sabe que el niño se está subiendo en el columpio corriendo y está empujando a los otros niños y está empujando todo lo que consigue por el frente, y usted lo deja que él siga así y se hace el de la vista gorda y no le llama la atención. Esa es una situación de negligencia. También está la otra, la parte de la deficiencia. La deficiencia tiene que ver con que muchas veces no sé cómo hacerlo, pero está lo otro, no estoy con mi hijo lo suficiente para ver los comportamientos. Y está la ausencia que se produce cuando ese niño se está criando, a lo mejor, si es verdad, lo tienen un papá y una mamá biológicamente, pero lo está criando la señora que trabaja en la casa. Y entonces hay una ausencia porque la señora no tiene los mismos niveles, ni usted le ha explicado cómo quiere, y el niño sobrevive al cuidado que no tiene. Entonces, trabajar y estar claro de por qué sin juzgarse, es lo que va a abrir un camino, Silvia, pienso yo. Así es, así es. Y bueno, hoy en realidad traemos solo algunos temas por lo que consideramos que los papás nos podemos sentir culpables, porque pueden ser muchísimos, e inclusive el tema de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, puede ser muy particular. Pero así como hablando a grosso modo en general, pues muchos nos encontramos en consulta que los papás se sienten culpables porque tienen que ir a trabajar y no están con los hijos, tal como mencionas, ¿no? En su primera infancia o ya de adolescentes inclusive, ¿no? Ambos están todo el día afuera, ponen a alguien a su cuidado y pues tenemos que asumir que ese alguien forma parte muy importante de la crianza de ese hijo. Entonces nosotros tenemos la tarea de revisar con ese alguien cómo queremos que eso se dé, cuál es la guía que nosotros queremos darle para que entonces después no tengamos las sorpresas, ¿no? O tengamos a un hijo que se sienta abandonado o que se sienta no escuchado, no visto, porque los papás sí se esforzaron en traer el recurso económico y por eso trabajaron los dos para que ese hijo tuviera una mejor educación seguramente, para que no le faltara nada. Pero tenemos que cerrar la pinza. O sea, no te falta nada en la parte material, pero me tengo que asegurar que tampoco te falte nada en la parte emocional, ¿sí? Que sientan que tu ausencia la cubres pensando en ellos, estando con ellos, estando al pendiente de ellos. No que dejes pasar la vida, ¿no? Que pasó ya un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, y sigue el mismo ritmo sin que hagas esos stops, sin que te sientes en la noche con ellos, esa media hora platicar, esa cena juntos siempre, que haya espacios sí o sí seguros siempre con los hijos, ¿no? Ese es un tema que nos trae mucha consulta. También puede ser por el tipo de crianza que les dieron, porque podemos tener papás que sí estuvieron con sus hijos,
y lo hemos platicado antes, y también pudieron estar ausentes, ¿no? ¿Qué tal los ejemplos que dabas, Damaris? Que sí, está la mamá, pero está en el celular todo el día, ¿no? Y al hijo lo tienen en su tablet, o lo tiene con la tele prendida, ahora ya son los celulares o las tablets, y entonces tampoco es que esté presente, y puede pasar todo tipo de cosas, depende del tipo de crianza. Y después, cuando tenemos a un hijo que nos ignora, un hijo que no quiere estar con nosotros, un hijo que no nos muestra cariño, un hijo que lo que menos quiere estar con nosotros, lo sentimos y lo resentimos, y aparte nos quejamos, ¿no? Bueno, pues ¿qué recibió? ¿Qué le enseñaste? Entonces, a partir de allí nos vamos a encontrar este tipo de relación. También por esto puede haber cierta culpa cuando ya vemos el resultado, cuando ellos ya son más grandes, ¿no? También puede ser porque vemos que los hijos crecieron y tienen conductas destructivas, que eso lo podemos empezar a ver en las primarias inclusive, que son los hijos agresivos, los hijos que se pelean, inclusive nos encontramos hijos que toman cosas de los compañeros y solo lo hacen por llamar la atención, ni siquiera porque lo necesiten o tengan la intención como tal de tomar algo, ¿no? De robar algo. No, es aquí estoy, véanme, y a ver si me porto bien, no me ves, voy a intentar por el otro lado. O sea, llamo tu atención para ver una alarma, te va a hablar la dirección, y solo así me vas a voltear a ver. No me importa si me vas a regañar, por lo menos me vas a ver, ¿sí? Entonces, bueno, también por ese lado podemos tener culpa de los papás, ¿no? Eso que acabas de decir, Silvia, es vital. Eso es vital porque comparto contigo que muchas de las conductas destructivas de los muchachos, ese niño que es un terremoto, que uno dice, es que en la casa se porta muy bien, pero en el colegio me están llamando a cada 5 minutos porque le metió el lápiz al compañerito en el ojo, empujó al otro en la cola de la cantina. Cualquier cosa de esa es para llamar la atención. Por eso coincido mucho contigo, Silvia, en que definitivamente cuando pasen esas cosas, cuando ustedes sientan que sus hijos están cayendo en alguno de los ejemplos que Silvia interesantemente nos ha mostrado, eso usted, en vez de sentirse culpable, se siente a reflexionar. Porque lo primero que tenemos que hacer compasivamente como padres es preguntarnos, y es algo que los hijos tienen que entenderlo, y que yo lo hice mucho, ¿te acuerdas en el taller del niño interior, Silvia? Cuando hablamos de ver a los padres como con la mochilita de vida que traían, que fue el ejercicio que hicimos. O sea, muchas veces los vemos a ellos como el ejecutivo. Es que mi mamá es la ejecutiva tal y mi papá es el economista tal. Y los vemos así muy grandotes en sus roles de adultos. Pero nunca se nos ha ocurrido sentarnos a hablar con nuestros padres, y muy pocos hijos lo hacen hoy en día. ¿Qué viviste? ¿Qué pasaste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué quieres cambiar tú de tu infancia? Porque muchas veces cuando nos sentamos con los padres a preguntarle, a ver, papá, si tú tuvieras algo que cambiar de la infancia, y ahí es donde tenemos que aclarar que tenemos que aprender a hablar en las familias a lo que yo llamo calzón quitado. Calzón quitado es hablar sin filtros en otros países, como digo yo. Es decir, sentémonos a hablar. Oye, mira, ¿sabes que ahora que tú me estás preguntando, hijo, qué viví yo de pequeño? Yo recuerdo que hay algo que me marcó. Una vez se me partió algo X y me pegaron, me pasó tal cosa y eso me ha dejado con mucho miedo. Entonces, muchas veces, por aquello de la lealtad y de un falso respeto, el respeto no es que nos callemos las cosas que nos hicieron. El respeto es poder hablar de esas cosas, buscar las salidas que ayuden a sanar a todo un clan familiar. Porque de lo contrario, si no se sana eso, el padre que sufrió esa experiencia de jovencito, de pequeño, lo va a repetir con el hijo, porque tiene un dolor el mismo interno. Entonces, lo primero que tenemos que entender como padres es que también nosotros tenemos un niño interior, y que ese niño interior puede sentirse abandonado, humillado, con una herida de injusticia o de traición. Y por esa razón muchas veces los hijos nos reclaman lo que no recibieron. Cuando su hijo se le para enfrente y le diga, es que tú no me diste tiempo, un padre es probable que diga, como dice Silvia, se tuvo que ir a trabajar. Yo me pregunto, ¿a qué madre no se le ha roto el corazón el primer día o el segundo día que yo todavía, los míos están grandes,
Y yo todavía tengo las imágenes de cuando los dejaban el primer día de guardería y el primer día de cuidado, y yo me iba llorando para mi trabajo, llorando para el trabajo, porque me atacaba el que lo tenía que dejar tan pequeño solo. Y con otro sí me pude dar el lujo de estar con ellos hasta los 6 o 7 años. Y cada hijo es una experiencia. Entonces, cuando te reclaman lo que no recibieron, no te pongas en yo te di, pero yo te di el techo, yo te di la comida. O sea, no entres en un tú a tú. No entres en un tú a tú. Escucha, qué es lo que no recibiste? ¿Qué te hace sentir eso? Cuando tu hijo se te voltea y te dice, es que tú no me diste atención, es que tú nunca estás para mí, es que tú le das a mi hermano más, lo que sea lo que te reclama. Hijo, podemos sentarnos a hablar. ¿Qué te hace sentir a ti eso? ¿Cómo te puedo ayudar con eso? Perdona, no lo hice a propósito, no me percaté. Cuando yo como padre hago eso, ¿saben qué pasa? Que de ese reclamo es verdad que habrá cosas que sanar y trabajar, pero el hijo empieza a darse cuenta que detrás de ese papá ejecutivo, la mamá economista, hay una mujer y un hombre que tienen su propia vida emocional y que muchas veces están en piloto automático por toda la rutina. Eso no es justificar, eso es empezar a hablar y manejar una comunicación asertiva y efectiva dentro del núcleo familiar. Porque lo que tú no le diste a tu hijo muchas veces es que ni siquiera, porque un padre no se comunica con el hijo y le dice al muchacho que se vaya a ver, váyase para el juego que tiene que hacer, vete para el juego, y la mamá llega y le dice, ¿para dónde le diste permiso? Ay, no sé, se me paró al lado, yo estaba viendo el juego de fútbol y no me di cuenta, porque a lo mejor eso se lo hicieron a él, y es un patrón automático que tiene detonado, y para él es correcto, y no se está dando cuenta que tú te sientes ignorado por completo y que sientes que él te abandona y es indiferente a tu presencia. Entonces, mira, lo primero es perdón, porque yo no lo quise hacer así. Discúlpame, ¿qué te hace sentir? Me hago cargo de mi falla y empiezo a mejorarla. Podemos hablarlo y seguimos abriendo el canal. El segundo es porque de adultos no los ven felices ni realizados, ¿ok? Los padres se culpan porque no son felices y realizados. Déjenme darle la tremenda noticia de que después de los 12 o 14 años el niño está fuera del campo áurico de los dos. Y que es verdad que algunos patrones van a incidir. Algunas cosas, algunas heridas, algunas cosas que inciden tienen que ver con el grado de felicidad que puede tener el niño, sobre todo si creció en un hogar de padres divorciados o creció en un hogar de esos donde el padre o la madre tienen un amante, pero siguen viviendo juntos porque hay que mantener el hogar por conveniencia social. Hay muchos países, sociedades y subregiones que cuando uno trabaja toda la parte de constelaciones sabe que eso hay que trabajarlo porque incluso puede ser propio de algunas subregiones. Entonces, eso hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque la felicidad de ese niño y la madurez da, yo puedo decir hasta los 19, 20, ok, me está pasando, yo no soy feliz por lo que tú me hiciste y tu papá eres responsable de lo que a mí me pasó, de que yo no eche para adelante, porque tú no me pusiste límites, porque nunca me enseñaste, porque nunca me seguiste compromiso, porque todo me lo facilitaste, todo me lo entregaste en bandeja de plata completo. Pero también no puedes estar a los 30 años diciendo, es que yo soy así porque mi papá y mi mamá, porque ya eres un adulto consciente. Tan adulto consciente debe ser como para el momento en que tienes una vida sexual y eres capaz de fundar tu propia familia, porque eso se llama salirse del patrón de la víctima y empoderarse y hacerte cargo de tu emocionalidad. Podemos haber pasado experiencias de divorcio, podemos haber pasado situaciones profundamente difíciles y traumáticas a nivel familiar, pero no vamos a estar a los 60, a los 40, a los 35, es que yo soy así por lo que me hizo mi papá y mi mamá. No, yo soy así porque me pasó todo eso y yo no me he querido hacer cargo de mis heridas. Me es más cómodo voltearme a culpar al otro. Entiendo que uno como padre dice, si yo hubiera hecho, sí, pero no es si hubieras hecho. Siéntate a ver a ese grandote que tú ves que no es feliz y pregúntale cómo lo puedes ayudar para que él se encamine en su propósito de vida. Abre diálogo, que esa es la llave mágica. Y por último, porque su relación está fracturada. Los hijos muchas veces se alejan por muchísimas razones. En la adolescencia, cuando usted está con su hijo de 7 años en la primera infancia, su hijo de 7 años lo lleva usted agarrado de la mano y camina agarrado de la mano con usted y no le da vergüenza.
Pero cuando tiene 14 y usted se acerca como mamá y lo va a agarrar, le dice, epa, no me toques, o sea, tú allá y yo aquí. Y la relación se va distanciando porque él está ahora en adolescencia y termina fracturándose porque lamentablemente no solamente se fractura por la presencia o un daño de los padres, se fractura también por todo lo que es el entorno, por el tipo de comunicación que sembraste con tu hijo. Y quizás por cosas que están vinculadas, que Silvia me lo comentó y que sería importante, Silvia, que lo digas ahorita, lo de la parte que está vinculada con los abuelos y los ancestros, que me parece que es importante que se lo expliques al público, ese pedacito que me dijiste, que puede fracturar una relación. Pero si hay una relación fracturada, recuerde que si su hijo tiene más de 22 años, el 50% de esa relación es responsabilidad de él y el 50% es suyo. Usted puede abrir un diálogo, usted puede pedir disculpas, pero si él quiere seguir en el plan de víctima de tú me hiciste y yo te paso la factura, usted tranquilo, usted haga lo mejor que pueda. Usted esté, porque usted es el grande y él es el pequeño. Pero no se sienta con un peso que no corresponde, porque así era a los 40, quiere seguir culpando a todo el mundo y no hacer el trabajo interno que no corresponde. Alíviense, mis queridos padres. Hay para todo. Y sería importante, Silvia, que expliques eso que me comentaste de los abuelos, ¿recuerdas? Sí. Bueno, justo como lo menciona Damaris, muchas de las veces nos vamos a encontrar a esos hijos adultos reclamándonos y si se dan cuenta, están en la postura de víctima. Cuando estás en la postura de víctima, todos los de afuera tienen la culpa de todo lo que te pasa y entonces tú no te haces responsable de tú generar la vida que quieres para ti. Lo único que tienes disponible es a quién le echo la culpa de que esto no me salga bien. En ese sentido, es muy importante que como papás no les compres esa actitud a tus hijos, porque cuando tú la compras, te vas otra vez a permitirle que sea un niño y entonces tú estás batallando con un grandulón que solamente puede pensar como niño y cuando tú estás envuelto en esa historia, también tú te volviste un niño. Entonces, date permiso de ser el adulto y escucharlo, como decíamos, escúchalo, es importante ver qué siente, porque lo siente, para tenerlo claro, pero también tenemos que tener claro que cuando yo me siento enjuiciado por mis hijos, es muy probable, casi seguro, que tú estuviste también enjuiciando hacia tus padres. Eso es casi un hecho, ya sea que enjuiciaste a mamá o que enjuiciaste a papá. Y esta es una historia que se repite. Cuando hay relaciones fracturadas con los hijos, invariablemente se debe a que hay un desorden en tu árbol familiar. Hay un desorden en tu familia, obviamente en la que tienes en ese momento de base, pero también en todo lo que fueron tus padres, que para tus hijos son los abuelos y los bisabuelos, que les pega directamente también a ellos. Y entonces lo que vamos a encontrar son dinámicas disfuncionales que los hijos nos representan. Y lo representa para que justamente podamos revisar esa situación que le pasaba a la abuela, seguramente contigo como papá o como mamá, o a la bisabuela con la abuela, y para que se corrija, para que se deje de estar repitiendo. Y créeme que se puede. La verdadera liberación que puedes tener tú como papá cuando sientes culpa es la comprensión. Es la comprensión de que hay algo más. Tienes que analizar, ¿para qué me sirve eso que viví como lo viví con mi hijo? Así como lo eduqué, así como le dije, así esto que faltó. Todo es perfecto, ¿sabes? Todo es perfecto, porque todo te viene a mostrar algo. Y te viene a mostrar algo que tienes que sanar de tu árbol familiar. Si lo vemos desde lo sistémico, que saben que a nosotras nos gusta mucho trabajarlo desde allí, porque es muy completo, abarca todo y sobre todo desde las constelaciones lo hacemos amorosamente. Nunca es a través de estar enjuiciando o señalando a algún ancestro. Como lo decíamos al principio, ellos al igual que nosotros lo hicieron como pudieron, de la mejor forma que pudieron con los recursos que tuvieron disponibles.
Entonces, sí, eso no quiere decir que de repente haya dinámicas que no fueron saludables, y lo que está sucediendo es que lo estamos repitiendo nosotros con nuestros hijos. Qué mejor manera de identificar que hay algo a resolver para que ayudemos a que deje de estarse repitiendo y sobre todo liberemos tanto a nuestros hijos como a nuestras siguientes generaciones de estar cargando una repetición que es disfuncional. Y lo único que hace esa repetición es traernos a esa abuela que se sintió tal vez enjuiciada, no escuchada, que se sintió muy castigada. Y sabes que el principal juez de esa abuela seguramente fue tú, tu mamá, tu papá, y entonces a ti te toca hacer lo mismo después con tus hijos. Entonces, cuando sientas esa culpa, mi recomendación es que te ayudes a liberarla, comprendiendo que no solo tú te pudiste haber equivocado con tal o cual, que no solo a ti te faltó darle tal o cual cosa a tu hijo, sino que es parte del sistema y que aparte estás igual que todos los padres de otros lados. Contigo es esta dinámica, pero con la familia de enfrente es otra, y con la de allá es otra, y con la del piso de abajo es otra. Todos tenemos algo, todos. Y amorosamente revisemos qué es para poder ayudar también a nuestro árbol y que dejemos de estar repitiendo cosas, sobre todo que no son funcionales, pero que a veces nos alejan inclusive de los hijos. Y cuando ese hijo esté en esa queja constante, que no sé, Damaris, esta, por ejemplo, se me hizo como esta gráfica muy graciosa y como muy ilustrativa para los que no nos están viendo, pues es porque los hijos, que cuando no están sanados, ¿qué es todo lo que le reclaman a los padres, no? Mira, esos hijos no valoran su vida ni eligen hacer algo grande con ella. No les interesa comprender a sus padres, solo los juzgan y se victimizan. Creen que sus padres los hirieron a propósito. Se creen mejores o más grandes o más sabios o más capaces que sus padres. Sienten que lo que les dieron o fue bueno o no fue suficientemente bueno, ¿no? Que no fue lo bueno ni suficientemente, ¿no? Quieren cambiar y educar ahora a los padres, porque entonces los quieren salvar, porque con su educación que estuvo deficiente no es buena, y entonces ahora quieren educarlos. Culpan a los padres de todos sus problemas y limitaciones, que es un poco lo que venimos platicando, ¿no? Cuando te encuentres esa actitud, que puede ser 1, 2, con tus hijos, ese tema es algo que tiene que sanar ese hijo, forzosamente. Y qué padre que te lo muestre, porque a ti te da una guía de por dónde podemos entre los dos sanar. A ti ya te dijimos el cómo. No te metas en el rol de que él te quiere meter de la víctima. Traten de hablar desde el adulto, y sabes que es importante hacerse responsables los dos de la partecita que a cada uno le toca, pero sobre todo comprendiendo que hay una parte importante de tu árbol y con esa no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es respetarla y ahora decidir no repetirla. ¿Cómo ves, Damaris? Está súper interesante, ¿sabes que esa lámina me fascina? Gracias a la anatomía de los hijos no sanados que nos dio Encuentro Sagrado, @Encuentro Sagrado, me fascina, porque es una lámina muy completa. Fíjate esta parte tan importante, Silvia, que pusiste aquí, que conseguiste tú de esto. Quieren cambiar, educar o salvar a sus padres. Muchas veces se voltean y te dicen que tú estás equivocado en la vida, ¿ok? Y tú todo lo que hiciste fue a propósito. Entonces ahí es donde uno se tiene que armar de paciencia y decirle, a ver, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienen? Porque por lo general cuando hacen esto no tienen 20 ni 21, Silvia, ¿sabes? Son hasta más grandecitos y uno se empieza a modernar. Sí. Entonces ahí es donde tú te tienes que voltear y decirle, ¿y qué has hecho tú para hacerte cambio de tu realidad? Yo no quiero saber nada de lo que tengo que hacer porque eso es tu responsabilidad. ¿Me puedes explicar cómo yo voy a arreglar tu sentir, tus emociones, si yo no soy tú? ¿No entiendes que esto lo tenemos que arreglar entre los dos? Que esto es un 50 y un 50. Así que me parece buenísimo este material, Silvia. Está excelente, de verdad. Está excelente, amiga. Ahora vamos a ver otra lámina que Silvia nos trajo por ahí. Recuerden que yo estaba de viaje y Silvia fue la que tuvo que batallar estos días. Yo en mi congreso y Silvia batallando con esto.
la anatomía de los padres. Cuando hablamos de los padres, ¿ok? Tenemos que sentarnos a pensar que lo primero, y eso Silvia, yo se lo venimos diciendo, yo no creo que lo hemos repetido 90 veces. Lo primero que yo le tengo que decir a mis padres es gracias porque me diste la vida. Solamente por el hecho de que me diste la vida. Lo demás es un trabajo de amor. Pero yo no puedo obviar que mi padre puede haber tenido un pasado doloroso y que él hizo con los recursos que tenía en ese momento. También es importante cuando el padre tiene que entender que él ama y los hijos tienen que entender que los padres aman a su forma, no a la tuya. Muchas veces el hijo se voltea y le dice, no te ama. El lenguaje del amor, que es un libro maravilloso, que algunos lo hemos llegado a tocar, dice que cada uno tiene un lenguaje de amor. Hay padres que por su crianza no tienen capacidad de voltearse y decirle a un hijo, yo te amo. Muchas veces ni siquiera hasta de darle un abrazo, porque a ellos no les enseñaron a expresar amor. Pero resulta que ese papá cuando llega todos los días, tú llegas a la casa, te dice, ¿cómo te fue el trabajo, hijo? ¿Cómo estuvo la labor? Y te pregunta, ¿hay alguien que te pueda apoyar? Entonces, es verdad que él no te ama como tú lo esperas, pero él te ama con lo que puede hacer y hay que aprender a leer el lenguaje del amor. Te dieron más de lo que crees. Algunos padres han pasado por esta experiencia, ¿ok? Y tú puedes decir de alguna manera, ¿qué hago yo con mis hijos? Repito yo el mismo patrón. Sin importar cómo fueron, tus padres te abrieron un camino. ¿Quién te llevó al colegio? ¿Quién te acompañó a montarte por primera vez en la bicicleta? ¿Quién estuvo ahí cuando tú solamente querías darle el golpe a la piñata y estabas pequeñito? ¿Quién estuvo cuando tú querías comer cada 3 horas pequeño? Ustedes saben todo lo que un padre y una madre le entregan a un hijo. Es maravilloso. Por eso es que cuando los hijos tienen esas actividades de reclamo y esas situaciones, cuando empiezan a ser padres, ellos empiezan a cambiar tal situación. Son perfectos tal como son. ¿Por qué? Porque tú tienes el padre perfecto para el plan y el propósito de vida que tienes. Ellos son los grandes. Los padres siempre van a ser los grandes. Tú el pequeño. Solo por eso, respétalo y valóralo. Y si tienes algo que decir, díselo con amor. Y si te cuesta, escríbele una carta. Y dile, mira, te dejé una notita por ahí. Será mejor una notita que sentarte a hacerle un juicio completo a lo que no ha resuelto tu padre contigo y a lo que tú no te atreves a enfrentar de lo que a ti también te toca resolver. Tienen sus propias heridas sin sanar y esto lo hemos mencionado Silvia y yo muchísimas veces. Cada padre y cada madre viene con una mochilita de vida y aunque yo no sepa la historia de mi padre y de mi madre, si quiero entender algunas de sus conductas, seguro que voy a tener respuestas diciéndole, cuéntame cómo eras cuando estaba pequeño. Nuestra querida amiga Silvia nos ha planificado para hoy un ejercicio para que ustedes desde su casa vayan trabajando esto. Así que empecemos con el ejercicio, Silvia. Muy bien. Gracias, pues amiga, porque ese material está buenísimo. Gracias, y gracias también al espacio que lo trabajó, que es Encuentro Sagrado. Ellos trabajan mucho el tema de la familia, así es que tomamos de ellos esta información y les agradecemos mucho que la tengan para todos nosotros. Y bueno, tenemos un ejercicio ya de cierre, que es un ejercicio psicomágico que nos ofrece Leo Azarak. A mí me gusta mucho seguirlo y él nos habla de un ejercicio que es sencillo, lo podemos hacer en unos minutos, pero es muy, muy profundo y que definitivamente nos ayuda a quitarnos deudas emocionales. Y estas deudas emocionales nos generan culpa. Son inconscientes, pero nos generan culpa por lo que ya platicamos o cualquier otra situación en el día a día con nuestra familia, ¿no? El que nos generen culpa, fíjense, cuando tenemos esa deuda inconsciente, que sentimos esa culpa, la sensación es que nosotros no merecemos. O sea, me siento tan culpable de tal cosa, y seguramente aquí con los hijos son varias, que entonces yo no merezco la felicidad, no merezco estar bien, no merezco estar tranquilo, porque, ay, pobrecito, mi hijo le está batallando con no sé qué, ¿no? Entonces aquí la intención es que podamos soltar toda esa parte que a veces nos pasa. Y fíjense, lo que nos invita Leo Azarak es que
busquemos ir a un espacio donde haya árboles. Normalmente pues va a ser un parque. Si tienes la fortuna de que haya un bosque cerca y que puedas visitarlo, sería también maravilloso. Pero lo que nos dice es que busquen un árbol entre los diferentes que les recuerde a su familia. Que vean el árbol y digan, este árbol se parece a mi familia, porque mira, es frondoso y mi familia es grande y hay muchos miembros de la familia y este se le parece. O tal vez es al revés. Este árbol está lindo, pero tiene pocas ramas, pero está vital. Y así somos nosotros, somos pocos los miembros de la familia. El que tú identifiques que se parezca a tu familia. Entonces, vas a ir con ese árbol, te vas a acercar y le vas a decir, ya he pagado con el sufrimiento, con el dolor, con la carencia, con todas esas repeticiones, todo eso que tenías que pagar o que sientas que pagaste, se lo puedes decir. Piensa en todo eso que te ha tocado vivir y que lo has sentido tal vez como una carga. Esos problemas que tienes con los hijos, con la pareja, pero que sientes como que, híjole, se repite y se repite, no pasó solo una vez, sino que lo traigo cargando, ¿no? Seguramente tiene que ver con experiencias que también tuvieron nuestros ancestros. Cuando yo estoy repitiendo, eso es lo que sucede. Y entonces fíjate lo que vas a hacer. Con un alfilercito, con un segurito, con una varita que tengas allí, te vas a pinchar tu dedo, un dedo, y te vas a acercar al tronco y le vas a decir a ese árbol, te doy esta gotita de sangre. Aquí está mi sangre y ya he pagado lo suficiente. Ahora quiero que me des y pídele todo lo que necesitas, todo lo que sientes que ya te mereces. Por ejemplo, quiero que me des una pareja sana o una convivencia sana con mi pareja, quiero salud, quiero prosperidad. Si ya ahorita estás buscando un auto y todavía no lo tienes, quiero un auto porque me lo merezco, quiero una casa tal vez, quiero una mejor relación con mis hijos, con mis hijas. Tú le vas a decir qué necesitas y si el tema es con un hijo en particular, dile el nombre de tu hijo. Quiero tener una mejor relación, una relación sana con mi hijo, por decir ahorita Alejandro, o el que tú sabes que es, ¿correcto? Y mientras lo haces, siente cómo estás conectando con toda tu familia. Siente ese árbol verdaderamente como cuando lo elegiste, que dijiste, esta es mi familia, así es mi familia. Siente que estás conectado con toda esa familia, con todos tus ancestros y que te estás poniendo a mano con ellos, que ya no debes nada, que ya no necesitas repetir nada, ninguna historia, que ya estás libre, que ya estás listo, que honras su historia, pero ahora ya quieres hacerlo diferente. Entonces, al final le agradeces al árbol que te haya permitido hacer ese ejercicio y le dices a toda tu familia, los honro, los bendigo, los llevo en mi corazón y vean con buenos ojos que yo lo voy a hacer diferente. Y estás allí. Puedes respirar si lo deseas unas 3 veces, así suave, profundo, bien conectado con el ejercicio. Y cuando estés listo, te das la vuelta a vivir tu vida como tú la quieres vivir, sin cargas, sin culpas, de nada, ninguna culpa emocional ya te pertenece, ya la soltaste, ya la liberaste. ¿Qué te parece, Damaris? ¿Qué les pareció a todos el ejercicio? Buenísimo, amiga.
Me pareció maravilloso, sencillo, Silvia, porque es una cosa que vamos a salir a hacerlo con el árbol y sobre todo es el tener la humildad de decir, yo me hago responsable de, te suelto, ya viví, ya experimenté, ya sufrí, pero ahora quiero esto, es soltar y saber ahora qué es lo que quieres y enfocarte. A mí me parece muy sencillo, muy lindo de hacer, Silvia. Muchas gracias por ese ejercicio. Muchas gracias. Y es muy profundo, Damaris. Así como lo ven, yo diría que es un ejercicio que va a mover mucho. Y Silvia, sería prudente que nuestra audiencia cuando lo haga espere unos 21 días para que la energía siente, ¿verdad? Que haga su ejercicio y espere unos 21 días para que siente. Eso es muy recomendable. Siempre con cualquier ejercicio sistémico, psicomágico que hagamos, denle tiempo a que lo que se movió se asiente. Se dejen ver qué pasa. Seguramente es que es muy curioso, pero van a soñar con alguien de la familia, van a recibir un mensajito que ni se esperaban, van a ver algo que les represente su familia, porque así sucede cuando mueves la energía de tu familia. Así es que háganlo. Y Damaris, creo que estamos llegando al final, ¿verdad? Sí, Reina, vamos llegando ya y complemento algo para antes para que tú cierres. Silvia acaba de decir algo que es importante. Cuando una persona del árbol trabaja, una persona de una familia trabaja, el árbol familiar se va a mover y se va a mover la información de todo. Y yo les voy a decir algo que había en el programa de Potencia la semana pasada, antes de irme al congreso que hice una de las grabaciones también. En ese programa yo dije algo que quiero que lo tengan claro. Pasamos la semana pasada por la luna del ciervo y pasamos por el solsticio de verano el 21 de junio. Todo el proceso que se está abriendo en este momento y que se abrió en junio va a durar abierto hasta el 21 de diciembre, razón por la cual todas las familias van a sufrir un movimiento en sus núcleos, va a haber cambios, se van a descubrir muchas cosas, se van a destapar secretos, deslealtades para ver dónde vamos a quedar cada uno y dónde nos vamos a parar, porque eso vaya a ser parte de las cargas que nos vamos a quitar de encima. Así que lejos de asombrarse, abrácese y las cosas que usted sepa que hay que sanar y que se van a presentar complejas en la familia, atrévanse a hablar, porque va a ser necesario hacerlo para poder, porque ya el universo, la vibración que tenemos, la frecuencia Schumann, el proceso ascensional, todos los portales que hemos atravesado en estos días y lo que nos queda por atravesar, nos están exigiendo es verdad con autenticidad. Y créanme, la verdad va a salir de las piedras. Y si las piedras tienen que hablar, lo van a hacer. Yo me voy a despedir porque a Silvia le toca despedir el programa, amiga. Entonces, muchísimas gracias por su audiencia. Recuerden que me localizan en España por el +34 642 5655 33 y los dejo con Silvia. 1.000.000 de gracias por su presencia. Los amo y los llevo en mi corazón. Muy bien, Damaris. Yo les dejo el teléfono de mi WhatsApp, que es +52 33 27 93 93 61. Si haces el ejercicio y consideras que hay algo que quieres comentar, no lo comentes con otros, pero lo puedes comentar con nosotras, porque estamos en la misma línea del ejercicio que hiciste. Me refiero a que trates de no estar divulgando el ejercicio para que des oportunidad a que se asiente toda la energía. No es que tenga algo de malo en particular, sino para que des esa oportunidad, que toda la energía, en lugar de que se disperse entre diferentes personas que estén hablando del tema, se concentre y haga lo que tenga que hacer, se acomode lo que se tenga que acomodar. Y bueno, llegamos al final, como les decía. Muchísimas gracias a todos por participar, por estarnos escuchando. Recuerden que estamos este lunes a las 18 horas y los jueves a las 5 de la tarde y los domingos en repetición en España, que es a las 13 horas. Los dejamos con un tema musical que va a poner nuestra producción. Muchísimas gracias también a Radio Pasión. Nos escuchamos la siguiente semana. Dale, mi cariño, muchas gracias por tu presencia. Nos estamos hablando. Bye. Un abrazo inmenso.